Muy buenos días para todos y el Señor los bendiga, los continúe bendiciendo porque ya nos bendijo con un día más de vida. Qué alegría es levantarnos y creer que tenemos un buen Dios maravilloso, Padre Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y que dedicó de lo mejor para nosotros. Hoy es un día para retarnos, dejar en el pasado todo resentimiento, toda amargura. El ayer se quedó ayer, por eso ya cambió y hoy es un día nuevo. Eso es la enseñanza más linda de los días. Entender que todos los días que pasan fallecen, mueren, se acaban con todo lo que ya pasó. También lo bueno. Tampoco creer que si ayer me porté bien, hoy tengo derecho a portarme mal porque ayer hice cosas buenas. No, de ninguna manera. Cada día es un reto para vivir en integridad, vivir en ese amor que el Señor nos pide y caminar en su palabra. Por eso hoy un día más compartimos el devocional. Caminando con Yahshua, guiados por el Ruach HaKodesh. Y encontramos hoy en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Y ahora te pedimos que tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, descienda, toque nuestro corazón y nos ilumines con tu sabiduría. Amén. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que el apóstol Pablo estaba en la salutación inicial al pueblo de los Corintios. Estaba animándoles, estaba recordándoles las grandes bendiciones que habían obtenido al haber recibido a Jesús en su corazón. Por ese motivo, el pueblo corintio, aunque anteriormente con muchas malas conductas, conocido como un pueblo en extremo, idólatra, pecador, pendenciero, amante de las bebidas, la fornicación y prácticas en donde llegan muchos viajeros a disfrutar de muchas situaciones que no hacen en casa, lo hacen afuera, donde nadie los ve. Entonces Corintios era un pueblo difícil, pero habían recibido al Señor y acudimos a la palabra y creemos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y allí el Señor estableció una iglesia, la iglesia de los Corintios. Y en este lugar les decía el apóstol y les recordaba, porque habían algunas dificultades en la iglesia, que ellos fueron enriquecidos. Mi amado hermano, empecemos con esta palabra. Este devocional hoy te quiere decir, tú no eres ningún pobre, ningún ausente de riquezas, ninguna persona endeudada que tiene que vivir siempre con la cabeza abajo y diciendo, yo nací para ser pobre. Yo nací para no tener riquezas de ninguna clase. Algunos nacieron ricos, otros pobres como yo, y así he de quedarme. Mi familia es así. Y ser pobre es una gran bendición. Pero hay una cosa que habla de la humildad, otra cosa de la persona que nunca tiene nada. Y yo veo en la parábola de los talentos que el que no se mueve no tiene nada. Que el que no cree, el que no va y por fe invierte, el que no se mueve en esa fe, como el Señor nos lleva a la fe, no es enriquecido. Miremos todos los ejemplos de donde sacó a hombres y mujeres de diferentes lugares y los llevó siempre a una abundancia, a una bendición, a una vida abundante. Entonces nos preguntamos, ¿y la riqueza por qué a veces no toca la vida de los seres humanos? ¿Por qué personas siguen empobrecidas? Y acá dice que es dada en Cristo Jesús. Porque si alguna persona, podrías hablar tú con una persona que ha llegado a obtener riquezas, a vivir con abundancia, a ser de bendición, y no estoy hablando de prosperidad, no me convertí en una iglesia de la prosperidad, no, de ninguna manera quiero que seas bendecido como anhelo la bendición para mi vida. Dice la palabra
que lo primero que el enriquecimiento de cada ser humano llega a través de la sabiduría, tomar decisiones sabias. Mira, una decisión puede significar la pérdida total de bienes y recursos, de posición, de trabajo, como una decisión te puede colocar en un lugar de bendición, puede duplicar tus ganancias, puede hacer que ganes una excelente tierra. Puede que obtengas, heredes lo mejor. Es una decisión y todo está en la sabiduría. La sabiduría es muy necesaria. Y dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque el que le teme a Jehová actúa sabiamente, mi amado hermano. Y acá estamos hablando de uno de los escritos que citamos el pueblo creyente, pero a veces no nos lo creemos, porque el temor de Yahweh en su traducción original es la obediencia suprema. ¿Tú crees que si Eva hubiera temido en el huerto, le hubiera llevado a aceptar comer del fruto del árbol que le prohibió el Señor? De ninguna manera. El temor nos lleva a guardarnos y eso es lo que el Señor habla finalmente de la obediencia, de caminar en integridad, guardarnos de hacer lo malo. ¿Y qué es lo malo? Tú lo sabes. Está escrito en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque cuando lo hacemos sentimos que perdemos, sentimos que obramos mal. Algunos le dicen la conciencia, y he hablado de esto en temas anteriores, que sentí un pálpito, bueno, yo le digo, ese es el Espíritu Santo que está reprendiendo tu vida, que está contristado por tu acción y sientes ese frío en tu corazón. Lo que sucede es que cuando una y otra vez transgredimos y hacemos lo malo, entonces se cauteriza, se cega, se vuelve sordo ese espíritu ante el Espíritu Santo. Tu comunión se coloca un muro donde no escuchas y te lleva a la concupiscencia, a repetir y a repetir las acciones y ya no sientes nada en tu corazón. Pero esta es la palabra, a donde Él nos dice que nos es dada la sabiduría, en Él toda ciencia y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice la palabra del Señor que también nos fueron dados los dones. Los dones que algunos hermanos tienen el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de milagros y dones espirituales que son importantes dentro de la iglesia, pero confirma todo una sola comunión. Un don no es más importante que el otro, hay que anhelar el hablar en lenguas y es una gran bendición, pero más tiene el que las interpreta, porque el que no sabe el significado de las lenguas queda sin fruto. Y esto es la iglesia, habla de la iglesia, de la conformación de lo que tiene el hermano y lo que tiene el otro, porque algunos no tenemos lo mismo, pero todos en comunión necesitamos para seguir adelante. Y dice la palabra del Señor, Él también nos confirmará todos los días delante del Señor. Qué lindo es que alguien te confirme. Qué triste es cuando tú llegas a un lugar y te buscan en un listado y nadie te encuentra y dice, no, usted no aparece acá, por favor se retira, no puede ingresar. ¿Cómo se siente uno defraudado? ¿Cómo se siente defraudado cuando tú vas a recibir una bendición y te dicen, usted no aparece por acá? Su nombre no figura. Pero qué lindo es cuando alguien aparece, perdón, discúlpeme, hágame seguir al caballero, hágame seguir a la dama, ya está en la lista, lo confirmo. Y eso es lo que hace nuestro Señor. No lo apartes, Señor. Él está en mi listado. Él fue escogido, Padre. Todavía no. Mira, dale una oportunidad. Él nos confirma a diario. Pero dice la palabra, y ahí es a donde también quiero llegar, porque esto tiene que ver con nuestro corazón. Dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles es que no tengo en mi corazón causa de que ser reprendido. Si no me mantengo irreprensible, pues me mantendré, perdóname, en el antónimo, en la palabra reprensible, o sea que me van a dar reprimenda, me van a llamar la atención, me van a regañar por mis acciones. El irreprensible es el que guarda todo el camino. Cuando el papá le dice a uno, hágame el favor y sale hasta las 8. Si la persona sale hasta las 9, sabe que lo van a regañar, sabe que lo van a reprender. Eso es ser reprensible. Pero si la persona le dijeron hasta las 8 y al contrario se entra a las 7:30 y lava la loza, ¿tú crees que lo van a reprender de alguna manera?
hasta que no haga nada, pero en todas las cosas se mantiene íntegro. Acuérdate que no es honesta no es solamente la honestidad el que hace una buena obra, o más bien no es hijo de Dios el que llega y coge y devuelve el dinero a donde le dieron vueltas de más, sino también es aquel que no mira a la mujer del prójimo. Hablando de solamente dos causas, porque había una historia acerca de un hombre que devolvió dinero, pero estaba con una mujer que no era su esposa y por eso no dejó que le dieran un premio. Pero entonces esta historia va es a la integridad. En todas las cosas tenemos que comportarnos, no solamente en unas y creernos bendecidos solamente porque guardé. Fui a la iglesia, pero en la noche no oré. Leí la palabra, pero no ayuné. Fui al encuentro o a la actividad de la iglesia, pero no compartí con los pobres. En todas las cosas el Señor me pide un pedacito de mi vida, una parte de mi comportamiento tiene que habitar en Él. Por eso dice vivir en Él, que Yahshua viva en tu corazón y tú vivas en Él, haya una comunión. Comunión, como decía Yahshua, yo y mi Padre uno somos, pero él no hablaba de que no existe Yahshua sino el Padre, o no existe el Padre sino Yahshua, no, él estaba diciendo es que somos uno, como cuando también habla del esposo y la esposa, somos uno porque convivimos juntos, porque guardamos las cosas juntos, porque nos ponemos de acuerdo y caminamos hacia la misma dirección. Solamente así hemos podido cumplir la Torá. Habremos podido cumplir los mandamientos, habremos podido cumplir el requisito para haber sido perdonados, haber sido limpiados de nuestras faltas y vivir en esa limpieza y santidad todos los días anhelando entrar al reino de los cielos, convivir, tenerlo a Él en el corazón, caminar con Él diariamente, revisar cada palabra que el Señor me ha dejado por mandamiento, para que Él me ayude, porque mi corazón siempre va a estar discutiendo y peleando todo lo que el Señor hace, porque el Señor todo lo que hace es espiritual. Y tú sabes, mi hermano, que has leído la palabra, que tu carne se levanta contra tu espíritu. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que en ella nos bendigas, que habites en nuestro corazón y nosotros en el tuyo, que anhelemos tu presencia, que hagamos posible, Señor, que tú cumplas tu propósito en nuestra vida caminando contigo. Recordando que tú estás en todo lugar, en todo momento, no solamente en el templo ni en el lugar de altar familiar, sino en todo lugar. Por eso, Padre, nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu bendición para este día, que nos ayudes a caminar en esa bendición grande y caminar rectamente y sabiamente, como lo dice tu palabra, guardándonos de hacer lo malo y pidiéndote fuerzas en todo momento para no volver al pecado, no volver atrás. En el nombre de Yahshua, amén.